Buen día para todos, bienvenidos a Nosotros a la Mañana. Lamentablemente está creciendo mucho la cantidad de COVID positivo. Ayer tuvimos un récord. Hay que esperar la cifra del día de hoy. Yo no sé si ya está a esta hora de la mañana, pero bueno, hay que estar muy atentos porque yo no sé, no me animo a decir un rebrote, pero sí es cierto que estamos en récord de COVID positivo y por lo menos estar alerta. Sam, buen día. Buen día para todos. La cifra del COVID se conoce cerca de las 5 de la tarde, cerca no, te diría puntualmente a las 5 de la tarde. Habíamos dejado de comunicarlo, ¿por qué? Porque habían bajado notablemente los casos y ahora comenzamos a ocuparnos, te diría yo, más que a preocuparnos. Todavía no se puede hablar de rebrote, igual lo va a hablar, por supuesto lo vamos a hablar ahora con los especialistas, pero sí de una alerta, te diría, porque los casos crecen y todo indica que están en un franco crecimiento y que van a seguir creciendo día a día. Vos te empezás a dar cuenta que de 3.000 a 3.300, de 3.300 a 4.000, de 4.000 a 4.500 y ayer 5.301, la mayor cantidad de contagiados desde que habíamos dejado de ocuparnos del COVID. ¿Por qué? Porque los casos habían bajado, porque había una o dos personas que fallecían por un contexto tal vez complicado de salud y entonces ya empezamos a mirar hacia otro lado hasta que se encendieron las alarmas y volvemos a hablar de 19 muertos y 5.301 casos, de los que no se descarta la variante Omicron, ¿no? Omicron es una variante que se instaló, que empezó a surgir en Europa, como siempre, ¿no? En realidad en Sudáfrica, Europa. Allí empezamos todos a interiorizarnos sobre la variante Omicron y ahora ya empezamos a observar si los casos que tenemos en la República Argentina no podrían ser derivados del caso Omicron. Sí, algo positivo dentro de lo negativo, hay menos tasa de mortalidad y esto tiene que ver con la vacunación. Notable, porque estás hablando de una población, de un porcentaje muy alto de la población con una vacuna seguro y 2 y hasta 3 en el mejor de los casos, pero sin duda, más allá de la mortalidad, como vos bien decís, lo que empieza a preocupar es la nueva variante, porque entonces nos preocupamos porque decimos, pero ¿qué se sabe? Se sabe poco, ¿no? En la primera quincena de enero, un 82% crecieron los casos. Las cifras de ahora las tenemos y las presentamos desde hace 3 meses, no presentábamos cifras tan altas de coronavirus. Y es verdad lo de la variante Omicron, hay un caso bastante polémico y peligroso que se está dando en Córdoba, que se desató debido a las fiestas de egresados, donde hay casi 800 personas aisladas y por lo menos más de 100 que se está averiguando si el Malbrán está haciendo la investigación para ver si no tienen que ver con la variante Omicron. Lo que se sabe de la Omicron, o por lo menos es lo que hablan los expertos alrededor del mundo, porque es algo que realmente está aterrorizando a todos, porque venían dándole pelea y las cifras no son buenas. Las cifras del 2021 presentan más muertos y más contagios que en el 2020, teniendo paliativos, porque teníamos las vacunas. Lo que está pasando con la Omicron es que es mucho más contagiosa. Es verdad que lo que se dice que es menos grave que la variante Delta, pero también lo que tienen miedo los expertos es como es tan contagiosa, pueden colapsar nuevamente los sistemas de salud. Bueno, eso sería preocupante. Ahí nos vamos al móvil. Ari quería aportar algo, pero nos vamos al móvil y estamos en vivo en un centro de testeo. Ahí está Santi. Sí, justamente Ari. sobre lo que decía Sol, básicamente más allá del tema de la letalidad, hay menos casos de internación y eso dentro de todo es positivo para lo que estamos viviendo. Allá vamos entonces. Está Santi, como decía recién, en un centro de testeo, que también hay muchísimas colas. Que esto también responde a las vacaciones, porque mucha gente para ir a algunos lugares tienen que ir con el testeo, para viajar al exterior tenés que ir con el testeo negativo, también imagino. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día para vos y para todos. Estamos en el Hospital Pirovano. Aquí funciona una unidad febril. Son estos lugares en donde viene la gente con algún síntoma para testearse. Primero en este tráiler los atiende un médico y luego pasan al sector de hisopado. Y reciben, le hacen el PCR, no el test de antígenos, el rápido, sino el PCR, y al cabo de entre 12 y 24 horas ya reciben el resultado. Pudimos averiguar, recién estuvimos hablando con autoridades de aquí, nos dijeron que en las últimas semanas aumentó la cantidad de gente que vino a este lugar, al Pirovano, a testearse. Fíjate la cola, vamos a mostrar un poco la cola. Hasta hace algunos días venían aproximadamente 200 personas por día a esta unidad febril a testearse porque tenían algún síntoma. En los últimos días, por ejemplo, ayer,
esa cifra cerró en 350. O sea, de 200 personas que venían por día, ayer vinieron 350, entre las 8 de la mañana y las 20 horas. O sea que, evidentemente, sí hay más gente que está viniendo a testearse porque, bueno, tiene algún tipo de síntoma compatible con coronavirus. Entonces se acerca, por ejemplo, aquí al Pirovano y los atienden y les hacen el hisopado luego Pero, de Santi, que un médico los atienda. Santi, ¿son todas Así con que esto, síntomas? se corresponde. ¿Cómo? Sí, Santi, claro, todos tienen. O por algún viaje, porque tipo- muchos van a algún tipo de hisoparse por síntoma, viaje. Ari. No, porque muchos van a hisoparse por tema No, de pero viaje. bueno, a ver, eso está bueno aclararlo, Ari. Nosotros estuvimos el otro día en la rural y ahí, por ejemplo, la diferencia con este lugar, que es una unidad febril, es que en la rural sí pueden ir asintomáticos o puede ir gente que necesita, por ejemplo, un PCR para viajar y ahí se lo hacen. Hay que sacar turno y ahí se lo hacen, entonces por eso hay gente que va a la rural como a otros centros de testeo para poder hacerse ese testeo para viajar, por ejemplo. Aunque no tenga ningún síntoma, va y se lo hace Bien. igual. Aquí, la gente que viene a las unidades febriles son personas que sí tienen algún tipo de síntoma, entonces por eso les hacen la revisación médica y también el PCR para saber, bueno, si tienen o no tienen Igual coronavirus. mejor, ¿eh? Lo que Mejor nos decían... que vaya más gente a testearse, porque ese es uno de los grandes problemas, por lo menos Sí. de la ola anterior de COVID, que tiene que ver con el no Sí. testeo y la Sí. gente que andaba tal vez con COVID sin saberlo Sí. por la vida esparciéndolo. Digo, prefiero que vaya mucha gente. Van a abrir más centros de testeo porque Sí. se está testeando muy poco. Ya la gente igual relajó con el testeo. Están esperando que los síntomas aparezcan con ganas como para ir a testearse. La variante Omicron tiene la particularidad de que manifiesta menos síntomas que la Delta, por ejemplo. Sí. Y este es el punto más complicado, porque puede que en una familia haya casos que no se note, que no se detecte o simplemente una mucosidad y estemos hablando de una variante Omicron. Sí, de hecho el primer caso que se detectó en Argentina, el hombre de San Luis, se fue a testear porque le avisaron de Sudáfrica que las personas con las que él había estado en contacto Claro. tenían la variante Omicron, pero él, si no, no se hubiera testeado. No tenía nada. Es decir, que podemos sospechar que hay casos de Omicron que no sabemos, no conocemos más allá de los que ya... ¿no? A mí lo que me ocupa, como decía San, en vez de me preocupa, que está bien, es... yo que sigo mucho al deporte, bueno, empiezo a ver que, no sé, por ejemplo, el plantel de Real Madrid tiene siete infectados con coronavirus, se va a suspender el partido. La Inglaterra. Premier League de Inglaterra se está por suspender por muchos casos de positivo en el fútbol. Digo, yo pienso en el fútbol porque es lo que conozco y veo, pero digo, imagino que si llega ahí, está también en Europa muy Sí, fuerte. pero A diferencia de Argentina, hay menos vacunados. Hay más Exactamente. rebeldía en Ese ese es caso. el tema. Italia Acá, ya tiene otra creo que el 60% de la población está Un vacunada. poco más del 60% de la Por población eso. tiene al menos una dosis. Piensa en esto, ¿te pasó que en tu entorno te empezaste a enterar? Es Sí. un termómetro. Listo, ya Cosa está. que no pasaba antes. Suben los casos. Cosa que no pasaba Pero al antes. lado, che, no voy porque tengo COVID. Che, mirá que fulanito, mirá que se suspendió porque tienen COVID, 3 tienen COVID. Y ya ahí empezás a darte cuenta que empezó a levantar. Sí, es verdad que antes cuando estábamos en el pico máximo del COVID, cuando empezó a bajar, decía, ya no tengo tanta gente de alrededor. Y ahí Contagiada. empezó a desaparecer. Y ahora, sí, eso es un No, pero gran también es termómetro. lógico algo, Sandra y el pollo. Acá se abrió todo. Todo. Acá Bueno, pero hemos está vi- bien, pero está Está bien un bien, relajo bueno, igual. sí. Pero Nivel está bien, y alto. justamente como se abrió todo, digo, ya no hay aforo para los espectáculos, ya la gente puede ir a bailar, la gente puede reunirse, manifestaciones masivas. Digo, también es cierto que no nos tenemos que relajar, No. que tenemos que seguir con las mismas líneas Chicos, de preventivas. Sí, Santi, vamos, Sol, perdón. Sí, Santi. Sí, no, también me parece que está bueno también decir, más allá de que como ustedes bien marcaron desde que arrancó el programa, que vienen aumentando los casos día a día, ayer fueron 5.301, comparado con diciembre de 2020, en la Argentina no hay más casos. Eso No, me es parece verdad. que también es importante decirlo. O sea, por ejemplo, 15 o 16 de diciembre, si lo comparás con el 15 y 16 de diciembre de 2020, no hubo más casos ahora que el año pasado, y como también dijo el Pollo hace un ratito, bajó la cantidad de fallecidos, así que me parece que también es bueno que pasa, decir esto Santi, es que- para no alarmar de más a la gente. Sí. A mí lo que me pasa como ciudadano es, yo esperaba que esto termine. O sea, en mi mente hace unos meses es, esto ya está, esto terminó, pasó. otra historia. Por eso me molesta, no sé cómo explicarlo. No quiero decir me preocupa porque no quiero alarmar, pero ocupa. Es que era lo que se pensaba igual a nivel mundial. O sea, se creía que con las vacunas iba a ir bajando y realmente Desaparecer. íbamos a poder, claro, íbamos a poder, o que se termine
no desaparecer, pero sí que se convierta en una gripe común, A en ver, algo que sea... En realidad eso no es que se descarta, se apuntaba a la inmunidad de rebaño. Sí. La pregunta es qué pasó con la inmunidad de rebaño. Y bueno, parte de la respuesta la dio recién Carlos, cuando hay una gran parte de la población que decide no vacunarse en diferentes países, pero cuando vos tenés ya una negativa fuerte en algunos países, lo que pasa es que el virus va mutando y el virus está buscando salvarse, está buscando Sí. sobrevivir frente a toda esta pelea que